Saludos, tengan una cordial bienvenida a la lección 4 del módulo 8 de la formación de Matemáticas 1. En esta lección vamos a explicar sobre las proporciones inversas de una manera más detallada. Mi nombre es Rafael Hernández y sin más preámbulos comencemos con la clase. Bien, ya miramos en la anterior clase un ejemplo de lo que eran las proporciones inversas, pero vamos a aclararlo con mucha más profundidad. Entonces, en matemáticas, las proporciones inversas son relaciones en las cuales dos cantidades varían en direcciones opuestas, de modo que si una aumenta, la otra va a disminuir en proporción constante. Las proporciones inversas se pueden expresar mediante una ecuación de la forma a sobre b es igual a d sobre c, donde A y B son dos cantidades que varían inversamente, A y B, que vemos que están en la misma fracción. D es la cantidad que corresponde a A y C es la cantidad que corresponde a B. Entonces, cuando una cantidad aumenta, la otra cantidad disminuye y viceversa, manteniendo constante el producto de las cantidades. Entonces, una cantidad aumenta y la otra disminuye. Para identificar estas proporciones inversas, es importante leer muy bien el ejercicio que estén o el problema que estén por resolver. La proporción inversa también se puede conocer como, o sea, también se refiere a la relación entre dos cantidades en las que a medida que una aumenta, pues la otra va disminuyendo en proporción, ¿no? En una proporción inversa, el producto de las dos cantidades siempre es constante. Matemáticamente, si tienes dos cantidades, digamos por ejemplo x e y, estas son inversamente proporcionales y la relación se expresa como x por y igual a k, es decir, el producto de las dos cantidades vendría siendo igual a k, que es una constante. En otras palabras, a medida que aumenta x, disminuye y viceversa, pero el producto de y x siempre será el mismo. Entonces, la relación inversa se puede entender mejor de la siguiente manera: si duplicas una cantidad, la otra se reduce a la mitad, y si triplicas una cantidad, la otra se reduce a un tercio, y así sucesivamente. Ejemplo: supongamos que un coche viaja a una velocidad constante y el tiempo que tarda en recorrer una distancia es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, si la distancia es constante, podemos expresar esto como tiempo sobre velocidad es igual a la constante sobre distancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Simplemente k es una constante. Eso significa que a medida que aumenta la velocidad, el tiempo necesario para recorrer la distancia disminuye en proporción inversa y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que entre mayor velocidad se va a recorrer entre la distancia, pues aquí se menciona que una distancia es inversamente proporcional a la velocidad. Es decir, que si la distancia, a medida que aumenta la velocidad, el tiempo necesario pues para recorrer esa distancia va a ser menor. O sea, entre más velocidad, menor tiempo se va a requerir para poder recorrer la misma distancia, que es constante. Entonces aquí estamos hablando de una relación inversa. Una relación inversa donde k es la constante que determina esa relación inversa como tal. Es importante entender que cada problema tiene su relación, puede ser inversa o puede ser directa.
Ya depende de cómo se interprete el problema para poder intentar hacer una buena igualdad de razones, o en otras palabras, para hacer una proporción inversa. Muchas gracias por su atención. Ya nos veremos en la siguiente clase. Hasta pronto.